Saludos a todos. En esta ocasión tenemos un problema de E rotacional y el enunciado dice lo siguiente. Una esfera sólida uniforme de radio R se coloca en la superficie interior de un tazón hemisférico con radio R mucho mayor. La esfera se libera desde el reposo a un ángulo θ con la vertical y rueda sin deslizarse. Determine la rapidez angular de la esfera cuando llega al fondo del tazón. Una de las formas en las que podemos resolver este tipo de problemas es a partir de un análisis energético. Entonces, sabemos que la energía mecánica total en este sistema se debe conservar. Entonces, significa que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica que analicemos en el punto final. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros puntos inicial y final en este problema? El punto inicial va a ser donde la esfera comience su trayectoria. Podemos tomar el punto inicial aquí y bueno, el punto final va a ser cuando la esfera llegue al fondo del tazón, porque ahí es donde queremos determinar precisamente la rapidez angular. Con respecto entonces a una referencia que sería en cuanto al centro de masa de la esfera, si consideramos que la esfera va a estar aquí cuando llegue al fondo, su centro de masa entonces al inicio de la trayectoria tiene una altura h con respecto a esta referencia. Y también otra cosa importante que nos menciona el ejercicio es que la esfera se libera desde el reposo. Eso significa que su velocidad inicial es 0. Entonces, al escribir la suma de nuestras energías mecánicas, que sabemos que va a ser energía cinética más energía potencial inicial debe ser igual a la suma de la energía cinética final más potencial final, podemos cancelar algunas de estas variables. En el punto inicial dijimos que la velocidad inicial es 0, por lo tanto no tenemos energía cinética inicial. Sin embargo, sí tenemos energía potencial gravitacional porque con respecto a la referencia del centro de masa, la esfera tiene una altura que llamaremos h. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional se escribe como masa por gravedad por altura. Al otro lado, en el punto final, en esta posición de la esfera, podemos ver que ha llegado a su referencia, por lo tanto la altura es 0 y no tenemos energías potencial gravitacional. Sin embargo, vamos a tener un tipo de energía cinética. Este tipo de energía cinética va a ser toda energía cinética rotacional, que si recordamos, la ecuación es un medio del momento de inercia. En este caso vamos a tomar en un punto P por la rapidez angular al cuadrado. Ahora, ese punto P va a ser el punto que toca la esfera con la superficie del tazón. Y como el problema nos menciona que la esfera rueda sin deslizarse, la velocidad en ese punto es 0, la velocidad traslacional. Por lo tanto, solo consideramos la energía cinética rotacional. Pero podemos notar, al llegar a estas ecuaciones, que tenemos varias incógnitas. Y como es un problema escrito en variables, debemos escribir nuestra respuesta final en función de todas las variables dadas. El problema nos menciona varias. Menciona que la esfera tiene un radio R, el tazón un radio R mayúscula, se inicia la trayectoria con respecto a un ángulo θ, y entonces debemos describir todas estas incógnitas, que en este caso sería la masa, que ya veremos qué pasa con ella más adelante, la altura, la inercia de la esfera, que en este caso es la inercia en el punto P, y bueno, la rapidez angular, que es la variable que andamos buscando. Ahora, analicemos cómo escribir la altura en función de las variables dadas. Redibujando el problema, pues tendríamos un diagrama parecido a este, donde ya sabemos que el radio de la esfera es R y el radio del tazón desde su centro hasta el fondo sería R mayúscula, como lo podemos ver en la figura inicial. Entonces vemos que el centro de masa está inicialmente a una altura h.
tenemos que escribir esa altura h en función de las variables conocidas, que en este caso sería r mayúscula, r minúscula y teta. Entonces, podemos decir que esta altura h, para determinarla, sería la resta de r mayúscula menos r minúscula, que es esta parte de la esfera, y también le debemos restar esta pequeña parte de este triángulo rectángulo que se nos forma aquí, que la llamaremos y. Entonces, escribiendo, la altura sería igual a el radio del tazón menos el radio de la esfera, este pedazo, menos esa altura y, que también no conocemos. Sin embargo, la podemos sacar a partir de relaciones trigonométricas porque tenemos un triángulo rectángulo. Y sabemos también que esta distancia sigue siendo r mayúscula menos r minúscula. Dibujando ese triángulo, lo podemos dibujar por aquí. Y podemos utilizar la relación de coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, para entonces escribir y de esta manera: r menos r minúscula coseno de teta. Y entonces ya podríamos escribir h en función de solamente las variables conocidas. Sustituimos y por lo encontrado anteriormente. Podemos sacar factor común, r menos r queda multiplicado por 1 menos coseno de teta. Y también el problema nos dice de que el radio del tazón es mucho más grande que el radio de la esfera. Por lo tanto, el radio de la esfera se puede despreciar y tenemos que la altura es igual a el radio del tazón por 1 menos coseno del ángulo. Y ahí ya encontramos la altura en función de variables conocidas. Ahora, ¿qué pasa con la inercia en el punto P? Para encontrar la inercia en el punto P, que es el punto en la parte inferior de la esfera, la parte que está con la superficie, tendríamos que aplicar el teorema de Steiner, que si recuerdan es la suma de la inercia en el centro de masa del objeto o del cuerpo más la masa por la distancia desde ese punto donde se está considerando la rotación al centro de masa, al cuadrado. Escribiendo ya en función de nuestras variables, sabemos que la inercia en el centro de masa de una esfera es 2/5 de la masa de la esfera por su radio al cuadrado, más la masa de la esfera por la distancia donde estamos considerando P al centro de masa, que sabemos que es el mismo radio de la esfera, o sea, r cuadrado. Sumando esto, obtenemos una inercia en el punto P de 7/5 de la masa por el radio al cuadrado. Y ya tenemos nuestras dos variables en función de r mayúscula, r minúscula y teta. Y podemos volver a nuestras ecuaciones de energía. Reescribiendo, masa por gravedad por altura es igual a 1/2 de la inercia en el punto P por la frecuencia angular al cuadrado. Sería masa por gravedad por R, 1 menos coseno de teta, es igual a 1/2 de 7/5 de la masa por R cuadrado por omega cuadrado. Y ya tenemos una ecuación con todas las variables conocidas. Y bueno, si ven, podemos cancelar la masa porque está a ambos lados y ya podemos despejar para la frecuencia angular. Simplificando un poco más, nos quedaría gravedad por R por 1 menos coseno de teta igual a 7/10 de R cuadrado por omega cuadrado. Despejamos y obtenemos 10 por gravedad por R por 1 menos coseno de teta
Dividimos todo esto entre 7r cuadrado, va a ser igual a omega cuadrado, y por último sacamos la raíz, la aplicamos a los dos lados y obtenemos el resultado. La frecuencia angular queda solamente en función de todas las variables conocidas y bueno, la gravedad, que sería la gravedad de la Tierra. Y hemos encontrado la solución a nuestro problema. Bueno, eso ha sido todo. Un placer. Nos vemos en la próxima.